Hago un inventario de los lugares de la ciudad que se repiten en el diario a lo largo de los años. Los pasajes de Avenida de Mayo, la recoba de Paseo Colón, las galerías subterráneas de la 9 de julio. Hace 20 años recorrí con él estos mismos pasillos, tras las huellas de otro escritor, Macedonio Fernández. Ahora me doy cuenta que Macedonio también mezclaba de todo en sus cuadernos. La lista de compras y el comienzo de una novela. Vida y ficción. Para mí, el arte de narrar es la relación que tiene el narrador con la historia que cuenta, ¿no? Eso es lo que define el tono, la emoción de lo que se está contando, ¿no? Y son esas emociones las que yo capto en esas historias personales, digamos, que son las historias de lo que he vivido de una manera tangencial y que cuando las traslado a una novela las hacen funcionar en relación al tipo de sentimiento que tiene el narrador, que en un sentido soy yo mismo, ¿no? Con esa historia. Si yo hago una revisión de los libros, de las novelas, en todas encuentro datos que están en el diario, que fueron el origen muchas veces, ¿no? Digamos, como si en mi novela siempre hubiera un ancla real en algo que efectivamente sucede y que yo tengo muy claro y que a mí me suscita una emoción particular. En ese sentido, un diario de un escritor es también un laboratorio de experimentos, no tanto de experiencias, también de experimentos, ¿no? Porque esto es un secreto, es una confesión secreta. A veces tengo la fantasía de publicar el diario como el diario de Emilio Renzi, ¿no? Es decir, darle a un personaje que he construido a lo largo de los libros, darle mi vida, como quien dice, ¿no? Va a ser todo lo que yo he vivido, pero nada más que si aparece como el diario de Emilio Renzi, se produce el tic que a mí me interesa, digamos, que es, pero ¿qué pasa acá? No sé si voy a tener el coraje de hacerlo, digamos, porque es como que yo quedo ahí. Pero esa es la idea, una de las ideas que a mí me vuelven siempre, sería bueno publicar este diario con mi vida tal cual es, pero publicarlo como Ricardo Piglia, el diario de Emilio Renzi, ¿no? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hoy la transmisión tiene esta estética que los amantes del género policial no necesitan ninguna explicación adicional. Quería empezar con unos minutitos de 327 cuadernos de Andrés Ditela sobre los cuadernos que han dado origen a los diarios de Emilio Renzi. Así que hoy hablaremos un poquito sobre eso, muy brevemente, insisto, con esta imagen de Borges aquí un poco provocativa, o no, tiene mucho que ver con Piglia, lo sabemos. Vamos a ubicar a Borges por algún otro lado, ¿no? Siempre es conveniente a Borges no sacarlo de circulación, pero sí tener una relación de contraste con él. Un poco eso también va a aparecer en la conversación de esta noche. Y elegí esa parte porque, bueno, un poco Piglia explica en qué medida el proyecto del diario tiene una relación con un proyecto autobiográfico o no, ¿no? ¿Cuál es la tensión que hay entre diario y autobiografía y, en definitiva, entre el diario, la autobiografía y la ficción? De hecho, si ustedes prestaron atención a lo que decía la voz de Ricardo,
él dice, no hay nada en definitiva fundamental que esté en mis novelas que de alguna manera no esté anclado como un acontecimiento en el diario. Entonces, me parecía importante a 4 años de la muerte de Piglia, ya han pasado unos días, no son 4 años exactos, pero 4 años de la muerte de Ricardo Piglia, más o menos, en 50 minutos, conversar sobre algunas entradas del diario. El proyecto es más ambicioso. El proyecto implica comentar los 3 tomos de los diarios de Emilio Renzi, cosa que no vamos a hacer esta noche, pueden quedarse tranquilos y tranquilas. Era una idea inicial que yo había compartido con mi amiga, la profesora María Ángeles Zapata, que aprovecho a saludarse, que está del otro lado, y a todos los que están del otro lado, de comentar los 3 diarios. Y uno de los ejes posibles era la relación muy fructífera y muy lúcida, por tanto, que Piglia establece en el diario entre su diario, o el hecho de llevar un diario y desarrollar una obra de ficción sin más, y el hecho de que Pavese, célebre escritor italiano, llevase un diario llamado El oficio de vivir, fuese un suicida y al mismo tiempo desarrollase una novelística interesante. Hay abundantes referencias a lo largo de los diarios de Emilio Renzi / Ricardo Piglia. Esta noche tampoco discutiré la vigencia de una teoría del alter ego respecto de Renzi Piglia, quedará para otro encuentro, pero evidentemente hay una afiliación muy intensa con Pavese. Y después yo decía Kafka, porque, como ya lo he repetido en varias de mis intervenciones, pero me parece un punto nodal, el diario de Kafka es modélico para todos los grandes escritores del siglo XX. No es el único diario modélico. El diario de Musil, que también aparece citado por Piglia, lo es. Para mi gusto ya, eso es lo que dice Piglia, ¿no? El diario de Kafka, el diario de Musil, el diario de Pavese. Y los diarios de Gombrowicz, sin duda. Yo agrego a esa lista preferencias personales. Los diarios de Cheever, por ejemplo. No hay diarios de Truman Capote, pero siento que la correspondencia de Truman Capote, que para bien o para mal tanto he trabajado, son una forma posible de un diario, que se llaman Un placer fugaz. Y luego hay muchos diarios. Tengo el diario de Kerouac, que mucho no me ha entusiasmado, pero en general ya Kerouac tampoco me entusiasma demasiado. Pero en fin, hay muchos diarios y es una excelente puerta de, no sé si de entrada, pero sí de principio de complejización de la lectura de la obra de cualquier autor o autora, disponer de los diarios y atacar la médula de la obra desde los diarios. Por lo menos es algo que a mí siempre me ha resultado, no para establecer una lectura transparente, por así decirlo, porque no hay lecturas transparentes en el campo de la estética, pero sí para justamente encontrar zonas de tensión entre el diario y el resto de la obra. Continuidades y rupturas entre el diario y la obra propiamente de ficción, y valga el adverbio. Digo propiamente de ficción porque nadie está seguro que un diario no sea también una obra de ficción. Pero aquí solamente vamos a tomar el diario como el marco de una ficción posible. Eso en cuanto a ideas generales. Yo les voy a leer un par de citas porque yo me conozco y ustedes me conocen. Esto si no va a durar 5 horas. Yo he seleccionado un par de citas. Decía, antes de leerlas inmediatamente, que yo me aparté de un proyecto original que tendrá lugar en algún momento, pero que requiere otro tiempo, otro desarrollo y otro compromiso de parte de ustedes y mía también, de comentar los 3 tomos. Yo lo he hecho en su momento cuando murió Piglia, en el 2017 hicimos un pequeño cursito, un poco vertiginoso, aunque no exento de éxito, sobre la obra de Ricardo. Pero el tiempo ha pasado, las lecturas y las relecturas se suceden y hay también otras ideas y otros matices para introducir.
Pero en ese caso, cuando se desarrolle la lectura de los 3 tomos, y si ustedes van a leer los 3 tomos de los diarios de Emilio Renzi, son 3 así, 3 volúmenes así, hay una edición que compendia los 3 volúmenes, pero a mí me gusta tenerlos así por separado, para trabajar es muy cómodo. Trabajaremos en ese caso, de manera integral, la figura de Kafka, la figura de Pavese y la figura de Renzi Piglia. Esa es la idea. Y mostrar, en definitiva, que llevar un diario, Piglia también esto lo esboza en otra parte de 327 cuadernos, que está en YouTube. Ustedes ponen 327 cuadernos, Andrés Di Tella, y pueden ver todo el documental, película, sobre los últimos años de vida, meses, de Ricardo Piglia, y cómo eso está... se establece una relación de paralelismo entre esa agonía y la transcripción de los diarios, que es algo que Piglia había postergado. El diario comienza bien entrada la década del 50, es el primer proyecto de escritura de Ricardo Piglia y lo sostiene a lo largo de toda su vida, es decir, desde la adolescencia hasta el final de su vida, aunque los diarios de Emilio Renzi terminan en la década del 80, por lo menos lo que conocemos hasta ahora, que está publicado. Pero digo, cuando se haga ese trabajo, habrá que hacer un trabajo mucho más profundo para mostrar, decía, el carácter intrínsecamente contradictorio del hecho de llevar un diario. ¿Qué se registra en un diario? En el caso, esa es una pregunta general, no está claro. Uno dirá, bueno, se registran acontecimientos cotidianos, un presente fugitivo, la posibilidad de ir a buscar acontecimientos del pasado, intentar de manera más ilusoria que real un recupero de esos acontecimientos a partir de la lectura de lo que está escrito en el diario, pero en Piglia me parece que hay que buscar más que el pasado y el presente por definición fugitivo, el futuro. Hay muchas menciones en el diario, en los diarios de Emilio Renzi, particularmente en el tomo 2, que es lo que voy a comentar solamente esta noche, y muy pocas citas al respecto, que se circunscriben al año 68, que es un momento muy importante porque Piglia viene de publicar su primer libro hace muy poquito tiempo. Pero aparece esta cuestión en Piglia de que más bien es una relación de futuro la que él establece con el diario, y ahí se cruza el diario con la autobiografía. Piglia dice, lo estoy parafraseando, por lo cual estoy citándolo mal de memoria, una autobiografía futura. Ese es mi proyecto, que tal vez algún día me anime a escribir una autobiografía. Pero mientras tanto escribo el diario. Y el guiño es, de alguna manera, el diario es la autobiografía. Con esta condición que el propio Piglia le cuenta a Andrés Di Tella de, bueno, yo le voy a dar mi vida a Emilio Renzi, que es el personaje que va hilvanando muchísimas de los relatos y novelas de Ricardo Piglia. Entonces, le doy mi vida a Renzi, que soy yo, porque Piglia, Renzi son apellidos que él compartía, es decir, no es un alter ego totalmente inventado Emilio Renzi, más bien es un desprendimiento del nombre propio de Piglia. No es como la posibilidad de establecer una relación entre Tomatis y Saer o entre Philip Marlowe y Raymond Chandler. Aquí la cuestión es un poco más compleja, pues un desprendimiento del nombre propio. Emilio Renzi es parte real del nombre de Ricardo Piglia, pero al mismo tiempo es un otro en la ficción. Por eso Piglia publica un libro que se llama Nombre Falso. Es decir, el nombre propio es un nombre falso. ¿El nombre del alter ego acaso no será el nombre verdadero? En fin, nuevamente sobrevuela continuamente en todo el proyecto pigliano la noción de ficción, establecida por el propio Piglia, al menos como intuición, como un tercer valor de verdad, y esto también lo he repetido hasta el cansancio, pero porque me parece importante, como un tercer valor de verdad entre lo verdadero y lo falso, que sería el valor de verdad de la ficción, el valor de verdad ficticio. Entonces, desde ese lugar de enunciación, que sería el valor de verdad de la ficción, aparece este juego entre el nombre propio real, entre comillas,
y el nombre falso del alter ego, sin estar nunca uno muy seguro cuál es el real y cuál es el falso. Y ya ahí estamos en los albores de el marco más general, también el más importante, de la ficción paranoica, que tampoco lo vamos a poder desarrollar esta noche. Pero en definitiva, el marco ulterior desde el cual hay que leer a Ricardo Piglia puede resumirse en la expresión la ficción paranoica. Pero esta ficción paranoica no está para nada desligada de los ejercicios, y deliberadamente digo ejercicios, que aparecen en el diario. Porque para mí ya estamos en algo que es muy superior al registro de los acontecimientos. Estamos en el ejercicio de los acontecimientos. Los acontecimientos son bastante permeables en los diarios de Emilio Renzi. Porque, insisto, se registra el presente, luego, entradas más adelante, se vuelve sobre ese presente que ya es pasado, pero al mismo tiempo, y continuamente, diría yo, está el horizonte del futuro, que es esto que yo llamaba la autobiografía posible, la de seré capaz de escribir este libro, que finalmente nunca lo escribe, como tal, como autobiografía de Ricardo Piglia no hay ningún texto, si están los diarios de Emilio Renzi. Entonces me parece interesante la vuelta de tuerca y la solución que le encontró Piglia al asunto, es decir, mirar mi propia vida a partir del desprendimiento de mi nombre propio puesto en un alter ego en la ficción. Es complejo de entender, pero también creo que es intuitivo. Es en definitiva el sueño de todos, querer ser otro. Y tal vez Piglia lo logró, a través de Renzi, dándole y pidiéndole prestado a Renzi la vida y el sentido de los acontecimientos, porque en definitiva, marcados siempre, como estamos los piglianos, por el epígrafe de respiración artificial, no se trata de ir, en definitiva, detrás de una experiencia pura, de un acontecimiento puro, porque en definitiva esos acontecimientos puros o esa experiencia pura en tanto se inscribe en un presente permanente fugitiva, sino que más bien se trata de ir a buscar el sentido de la experiencia para, encontrando el sentido o los sentidos de la experiencia, del acontecimiento, de los acontecimientos de una vida, restaurar esa experiencia que de otro modo está perdida. Entonces, es la relación en definitiva entre el texto y el mundo, y la mediación del autor entre el texto y el mundo. Porque Piglia decía, y ya vamos a las citas, Piglia decía, en definitiva, no es que cuando uno lee un libro está haciendo otra cosa más que viviendo ese libro, pero no en el sentido de recomendación escolar, de tenés que vivir esta lectura, es decir, la tesis un poco de Vargas Llosa, que no digo que esté mal, tampoco es solamente de Vargas Llosa, de que la ficción se revela contra la realidad y entonces uno puede, en la medida en que habita o transita las páginas de un mundo de ficción, fugarse de los límites precarios de la realidad y el paraíso que Vargas Llosa no encuentra como posible en el terreno de lo mundano, dado su posicionamiento liberal, es decir, un paraíso que la búsqueda de ese paraíso en lo mundano para Vargas Llosa siempre, en definitiva, conduce a alguna forma del totalitarismo, ese carácter irrestricto, ilimitado de lo posible, hay que encontrarlo en la ficción. Piglia le da una vuelta de tuerca, como a todo, y lo que dice es, más bien se trata de vivir el libro que uno está leyendo. Ejemplo. Y hay una ironía en el ejemplo que da Piglia. Pero, como siempre, ahí estamos entre lo verdadero y lo falso, entre la ironía y lo literal. Piglia decía, yo leo El Gran Gatsby de Fitzgerald y enseguida me pongo más romántico. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Más allá del chiste.
lo que quiere decir es, hay que ver qué es la interpretación, qué significa realmente interpretar un texto, pero no solamente en el campo más puro de la acepción e interpretación, sino que él establece ahí un link entre la noción de interpretación más propia de la hermenéutica de un texto y todas las posibilidades que hay o formas que hay para interpretar un texto de acuerdo a las distintas tradiciones de lectura crítica que hay sobre qué es un texto, partiendo de ahí mismo, qué es un texto, qué es la literatura, pero no solamente ese lugar de enunciación para interpretar un texto, sino que él dice tenemos que pensar en los músicos y en los actores. ¿Qué significa interpretación ahí? Un pianista interpreta una partitura. ¿Qué significa eso? Incluso desde el esquema corporal. Un actor, una actriz interpreta una obra. Son esos sentidos ampliados de interpretación donde se pone el cuerpo, los que Piglia también incorpora a su diccionario al momento de pensar el campo de la interpretación. Entonces, uno vive el libro que está leyendo, en el mejor de los casos, diría yo, porque también puede haber una relación de confrontación con el libro que uno está leyendo. Y Piglia por ahí lo dice, en definitiva, creo que se los voy a leer, que es una cita que he seleccionado: no puedo escribir mientras leo, o mientras trabajo no puedo leer. Por lo menos un libro, o dos, tres libros de manera muy concentrada, porque mientras estoy escribiendo, dice Piglia, y me fugo hacia la lectura, esos libros que contingentemente aparecen o voy a su busca, me parecen que son los libros que tendría que estar escribiendo y no el libro que efectivamente estoy escribiendo. Entonces, nuevamente ahí la lectura de un otro, mientras uno lleva o intenta llevar un proyecto de ficción propia, aparece como un desvío y hasta cierto punto como un contraste, en el peor de los casos una anulación respecto de ese proyecto personal de ficción. Entonces verán que la relación entre lectura y escritura de ficción en Piglia es compleja, no está libre de sospechas, y también se inscribe dentro de lo que llamamos la ficción paranoica, ¿no? Hay que sospechar un poco, ¿no? En definitiva, a veces pasa eso en un plano, no digo deliberado, pero justamente la sospecha es el primer paso hacia la paranoia. La sospecha que después ya se convierte en un elemento fundamental de una máquina descompuesta que no puede dejar de sospechar. Ahí ya estamos propiamente en el terreno de la paranoia. Pero digo, los amigos y amigas que saben que, por ejemplo, yo escribo, o lo que sea, más o menos parecido a eso, que está muy por debajo de la escritura, sin dudas, me obsequian un libro. Y ese libro puede ser ya, desde esta mirada pigliana, una forma de la conspiración. Es decir, alguien que le obsequia un libro a un escritor probablemente sea un conjurado más que un aliado, sobre todo si el libro es bueno. Una amiga me ha regalado, Beatriz Cerillo, que aprovecho para saludarla si está conectada o lo he visto después, me ha regalado Soy la peste de Guillermo Sacomano. Me he puesto a leerlo. Estaba intentando escribir una columna sobre Fabián Polosecchi y inmediatamente abandoné la columna sobre Polosecchi. Estoy leyendo el libro de Sacomano, que me parece muy interesante, y ya no tengo ganas de escribir porque nunca voy a poder escribir como Sacomano. Estoy exagerando, pero en definitiva algo de eso, con mucha más complejidad, está insinuando Piglia. Vamos a las citas. Yo no tengo la posibilidad de ver comentarios, sí en la otra computadora, porque todo esto requiere una serie de despliegues técnicos. Hemos ido mejorando y sin sponsors, pero bueno, no lo voy a poder ver los comentarios. Saludo a todos los que están conectados. Vamos a leer las citas. Del 31 de enero de 1968,
dije que me voy a circunscribir a unas muy pocas citas del año 68. Antonella Sturla, está ahí, saludos. Veo algunas caritas. Elisa Vicondo, María Ángeles Zapata. Son mi línea de 3 allá en el borde superior del celular. Dice Piglia, el 31 de enero de 1968, escribe, mejor dicho, tal vez sea necesario trabajar con los otros. Siempre se trabaja en el arte por los otros. Fíjense que acá ya aparece un elemento de tensión. Trabajar con los otros, trabajar por los otros. Nuevamente, ¿qué relación se establece con el otro? ¿De colaboración, de tensión o de amistad? Es muy rico el diario en el sentido social de los acontecimientos, pero social con mayúscula. Es decir, la relación con David Viñas, la relación con Andrés Rivera, la relación con León Rosichner, las idas y vueltas que hay en esas relaciones, por lo que se dicen respecto de la literatura. Incluso, gracias María Ángeles, tu indulgencia es infinita, incluso Piglia, con todas las diferencias que manifiesta tener, particularmente en este tomo 2, lo he verificado, de los diarios de Emilio Renzi, con David Viñas, cuando Viñas en determinado momento emprende una estancia fuera del país, Piglia se da cuenta de que lo va a extrañar. Y dice, en definitiva, me doy cuenta que con David tengo una relación especular, porque en última instancia es con el único que puedo hablar libremente. Creo que lo estoy citando textual. Es con el único que puedo hablar libremente, con Viñas. Más allá, y ahora lo vamos a ver en una cita, de las estrategias de rígida defensa, dice Piglia, que continuamente David impone para con los otros. A pesar de eso, y a pesar de los enconos que uno puede tener con Viñas, es como el único sartreano, por así decirlo, de esa generación que él salva. Es decir, a él no le gustan nada los sartreanos, lo menciona Viñas, menciona Castillo, porque, dice, tienen una relación, o pretenden tener una relación, de autenticidad con las emociones, y se muestran apasionados, y ponen las emociones como en una vidriera. Y Piglia dice, por lo menos en ese momento, las pasiones deben ser más interiores, deben ser más íntimas. Pero se entiende, los sartreanos quieren ponerse en relación de extrema potencia con el mundo exterior, y entonces tienen que sacar todo afuera de alguna manera. Y eso a Piglia no le termina de gustar como estrategia para moverse, ¿no?, en el mundo de la literatura. No para escribir, bueno, cuando Piglia escribe o nos cuenta que está escribiendo, todo ese mundo social de la literatura importa muy poco. De hecho, él en un momento dice, basta de fiestas, basta de entretenimientos, basta de salidas, me tengo que sentar a escribir y ver si en definitiva soy capaz de escribir. Estoy rehuyendo al desafío permanente que es el texto. Una cita interesante, porque establece justamente balances entre Cortázar, entre Viñas, entre Borges, todo en una cita. Borges, que lo tenemos siempre acá, porque es una presencia tutelar, incluso para Piglia, ¿no? Entonces, es Borges y es Macedonio. En la voz de Andrés Ditela escuchábamos que nos remitía, que también pueden verlo, al documental película que grabaron Ditela y Piglia sobre Macedonio en el año 95. Entonces, son esos mojones los que vertebran la obra de Piglia, por lo menos de la literatura nacional, por decirlo de alguna manera. Borges, Macedonio, Arndt y el extranjero que se hace argentino, Gombrowicz. Ahora, digo literatura nacional o literatura argentina y Piglia inmediatamente advierte
en el tomo 2, consolida la certeza de que obviamente después de Borges ya la literatura argentina está al nivel de las literaturas extranjeras. También creo que está en una cita y lo vamos a leer. Ya está, 30 minutos. Bueno, pensé que más. Leo otra cita, en este caso del viernes 9 de febrero de 1968. Siempre estamos hablando del tomo 2 de los diarios de Emilio Renzi y de Ricardo Piglia. Escuchen bien. En la literatura se sabe lo que no se quiere hacer, porque lo que sí se quiere hacer no siempre resulta logrado al escribir. No me detengo porque ya más o menos lo he desarrollado. Es decir, lo vuelvo a leer, porque esto por supuesto tiene una profundidad que trasciende las posibilidades de un encuentro virtual, pero para que quede flotando. En la literatura se sabe lo que no se quiere hacer, porque lo que sí se quiere hacer no siempre resulta logrado al escribir. Es decir, uno tiene una intencionalidad positiva de sentarse a escribir esto, y luego eso que escribe no vale nada. Entonces uno se termina definiendo en relación con la escritura, y lo dice Piglia en varios momentos, por negatividad. No es esto, no es aquello, no es lo otro. Ahora, esa persecución del descarte es infinita. Entonces hay que escribir algo, y ese algo siempre se manifiesta como caduco o como medianamente perecedero. Entonces aquí viene la propuesta de Piglia. En cambio, la negatividad nos permite escribir desechando todo lo que no nos interesa. El empuje de la moda, Cortázar, que empantana a mis contemporáneos, nunca me sacará de mis proyectos. Sé que eso, Cortázar, no lo quiero hacer. Y ahí se define ya una poética. Sé que eso no lo quiero hacer, Cortázar, y ahí se define ya una poética. Esto no quiere decir adoptar normas rígidas de defensa, a la manera de David Viñas, que dejan afuera a todos los escritores argentinos de todas las épocas, o sea, hacen un reseteo absoluto, una exclusión absoluta de todo lo anterior, sino tener una actitud que consiste en pensar que no hay que separarse. Y aquí es de Borges de quien hay que separarse, y de sus convicciones literarias, que se contagian y se repiten sin análisis, tipo, Chesterton es mejor que Marcel Proust. Así, un escritor que puede descubrir el perfil personal de su propio mundo, para reiterar el posesivo, tiene asegurado al menos un tono propio, una música de la lengua que se impone a la época y no al revés. Repito, una música de la lengua que se impone a la época y no al revés. Entonces, ni Cortázar ni Viñas, siendo que además Cortázar y Viñas intercambiaron fuertes críticas, fue motivo de una de mis charlas, la lectura de Viñas sobre Cortázar. Entonces, ni Cortázar, donde todo el mundo está empantanado de, bueno, los contemporáneos de Piglia, la generación del 60, cómo escribir después de Cortázar, o cómo escribir siendo contemporáneo de Cortázar, por un lado. La solución de Viñas no le parece satisfactoria a Piglia, es decir, esto que él llama de defensas rígidas, ¿no? De decir, bueno, de hecho hay una anécdota muy jugosa, que ahora se las voy a comentar, en relación a cómo Viñas se llevaba con Borges y cómo esa relación de Viñas con Borges se la transfiere a Piglia. Entonces, no es Cortázar, no es la solución Viñas, pero tampoco son esos snobs que repiten acríticamente los juicios de Borges, por ejemplo, Chesterton es mejor que Marcel Proust.
hay que tomar distancia de esas tres cosas, de esas tres estrategias. Y entonces lo que va a quedar es un tono propio, que sería como un piso mínimo a partir del cual escribir. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, voy a leer otra cita. La anécdota, breve. Piglia cuenta en esta serie de encuentros intensos. ¿Qué otro tipo de encuentros podían tenerse con David Viñas? Que en un momento Ricardo Piglia va a visitar a Viñas. Estamos hablando siempre de estos años, fines de la década del 60. Cuando Piglia dice, cuando Viñas andaba con unos anteojos negros, como si fueran un antifaz. Y Viñas le arroja la pregunta de, ¿a vos te gusta Borges, no? Y le tira un libro. Y ese libro que le tira es un ejemplar de la primera edición del idioma de los argentinos de Borges, con una dedicatoria de Borges para alguien. Piglia toma el libro, está un poco intimidado por la actitud compadrita de Viñas, de habérselo entregado de esa manera intempestiva el libro y decirle, a vos te gusta Borges, ¿no? Me imagino que Piglia quedó descolocado como diciendo, ¿y a vos no? Aunque por supuesto sabía con qué personaje estaba tratando, muy bien por supuesto, ¿no? Porque sabemos que la fascinación de Viñas era con Walsh. Y después también hay en este tomo 2, y si hay tiempo e interés esta noche, comentaré para cerrar algo que para mí más que un acontecimiento es un sueño o un entresueño, que es un encuentro casi simultáneo que tiene Piglia con Walsh y Borges. Sin duda que hay ahí algo para medir, pero esa medida entre Walsh y Borges es buena parte del sustento de la crítica de David Viñas. Jugar a valorar extraordinariamente la obra de Walsh, lo cual está muy bien, pero de alguna manera esa operación, o de muchas, está concatenada con bajarle el precio a la obra de Borges. Es dicotómico, o una obra o la otra, y yo elijo Walsh, dice Viñas. Entonces, le da el libro y Piglia advierte que sobre la dedicatoria de Borges original, Viñas escribió otra, con letras más grandes. Entonces, fíjense, primero, y además, como si fuera poco, Piglia se da cuenta, por la forma en que está reencuadernado el libro, que pertenece a José Bianco, del Grupo Sur, a Pepe Bianco, y que Viñas se lo había robado a Bianco. Entonces tenemos por un lado un acto de amor, un acto profundamente de clandestinidad erótica, y sé que a Viñas le gustaría la expresión, de robar un libro, y al mismo tiempo ese amor se convierte en un amor despechado cuando le imprime otra dedicatoria a la que está escrita por el propio autor. Entonces me parece una historia jugosísima, y de esas hay muchísimas en los diarios de Emilio Renzi. Acontecimientos mínimos que en realidad presentan toda una forma de leer la literatura argentina. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, voy a leer una cita donde habla de Paz, de Octavio Paz. He decidido tomar referentes de la literatura contemporánea, porque ya digo, todo ese otro eje que sería Kafka, Pavese, Piglia, Renzi, a lo largo de los 3 tomos, y la contradicción sustancial que implica llevar un diario al mismo tiempo que vivir, y registrar lo que se vive, y vivir lo que se registra, lo dejaremos para un curso más extenso. Entonces me parece más fructífero para esta noche ver la relación de Piglia con otros escritores contemporáneos. Dice el miércoles 23 de abril de 1968, Octavio Paz se equivoca en Corriente Alterna, que es un ensayo de Paz. No se trata de afirmar que nuestro arte es subdesarrollado,
sino que nuestra manera de entender el arte lo es. Quiero decir, un modo de ver colonial, deslumbrado por ciertos modelos. En la literatura argentina, ese momento recorre la historia hasta Borges. Desde el principio, la literatura se sentía en falta frente a las literaturas europeas. La literatura argentina se sentía en falta frente a las literaturas europeas. Sarmiento lo dice precisamente y Roberto Arlt lo dice irónicamente. Y aquí cita a Arlt. ¿Qué era mi obra?, se pregunta Arlt. ¿Existía o no dejaba de ser uno de esos productos que aquí se aceptan a falta de algo mejor? Fin de la cita de Arlt. Recién a partir de Macedonio y de Borges, nuestra literatura, en nuestra generación, está en el mismo plano que las literaturas extranjeras. Ya estamos en el presente del arte. Ya estamos en el presente del arte, después de Borges y Macedonio. Mientras que durante el siglo XIX, hasta muy avanzado el siglo XX, nuestra pregunta era, ¿cómo estar en el presente? ¿Cómo llegar a ser contemporáneo de nuestros contemporáneos? Nosotros hemos resuelto ese dilema. Saer o Puig, o yo mismo, estamos en diálogo directo con la literatura contemporánea y, para decirlo con una metáfora, a su altura. Bueno, es un momento de gran seguridad de Ricardo Piglia. Y por supuesto acertó. Claro que Saer, Puig y él mismo estaban a la altura de Borges y Macedonio. Otra cita, 3 momentos de una misma entrada, de marzo de 1968, de un viernes de marzo de 1968. Creo que todo lo que escribo es autobiográfico, solo que no narro los hechos directamente. Todo lo que escribo es autobiográfico, solo que no narro los hechos directamente. Volvemos a esta cuestión de las mediaciones entre el diario, la autobiografía y las tensiones entre escribir en un subgénero o en otro. Aunque para mí el diario, ya he dicho, es piedra de toque de todos los géneros. Después habla de Hemingway, a quien Piglia admiraba mucho cuando comenzó a escribir. Porque este tomo 2, de alguna manera, sedimenta 10 años de formación, desde que Piglia se mudó de Adrogué a Mar del Plata y comienza a concebir su formación literaria, paralelamente a su formación como historiador. Transcurren 10 años, él publica su primer libro y dice, bueno, ahora tengo algunas herramientas. Y desde ese lugar de relativa madurez, relativa porque él lo marca, ese carácter relativo que tiene la madurez, él dice siempre, estoy como llegando tarde a la madurez, saca esta serie de conclusiones que estamos leyendo esta noche. Y habla de Hemingway. Dice, la lección del primer Hemingway es clave, definitiva. Se niega a aceptar la profundidad y narra la superficie de los hechos, la fragilidad, el laconismo y la fugacidad de la acción en algunos de sus cuentos ponen en peligro la integridad de lo real. Actúa sobre lo real como si estuviera ciego. Lleva hasta la exasperación la linealidad de la historia. No narro lo que esté antes ni lo que viene después de los acontecimientos. Busca el presente puro. Tiende a narrar el efecto invisible de la acción. Y esto de tiende a buscar el presente puro. De alguna manera aquí yo veo intuiciones que se van a cumplimentar en respiración artificial. ¿Qué es narrar el presente? ¿Hay un puro presente o en definitiva narrar el presente requiere un archivo? Por caso, como en respiración artificial, requiere un archivo, requiere cartas. Pensar el momento de la dictadura requiere ir al siglo XIX. Bien,
Y luego, dentro de esta misma entrada, que tiene como distintos momentos, siempre estoy hablando de un viernes de marzo de 1968, cita a Faulkner. Hay muchas citas, son todas exquisitas, porque era un lector extraordinario como Borges. Cita a Faulkner, ¿no? Después de haber citado a Hemingway, es decir, ya sabemos la rivalidad que existe ya folclórica y no demasiado relevante en la literatura norteamericana del siglo XX entre Faulkner y Hemingway. Dice Faulkner, citado por Piñera: porque el que puede actuar, actúa, y el que no puede, sufre profundamente por no poder actuar. Ese escribe. Volvemos a lo mismo, una síntesis genial. Es decir, se actúa, se vive, y son los problemas del actuar y del vivir y del ejecutar, o no se puede vivir, no se puede actuar, y entonces, con profundo dolor, o a partir de ese profundo dolor de no poder actuar, se escribe. Y luego una cita de Rousseau, también a continuación de esta. Son 3 citas. Está Hemingway, Faulkner, y después se desvía totalmente hacia Rousseau. ¿O no? Cita de Rousseau: nadie puede describir la vida de un hombre tan bien como él mismo. Uno diría, bueno, aquí Rousseau despeja las angustias que tiene Piglia respecto de, bueno, cómo escribir la propia vida con cierta relación de transparencia entre lo que se vive y lo que se escribe, sea bajo el formato del diario o de la autobiografía. Obviamente, lo trae a Rousseau, autor de sus Confesiones. Nadie puede describir la vida de un hombre tan bien como él mismo. Su vida real, interior, solo de él es conocida, pero al describirla, la disfraza, la muestra como él querría que lo vieran, pero de ningún modo como es. Entonces, la expectativa o la esperanza que estaba en la primera línea caduca. Ya Rousseau, en el siglo XVIII, nos advierte que la propia vida es conocida para uno, pero al momento de escribirla, de ningún modo se plantea tal como es. Entonces, hace algo que hacía Borges, ¿no? Cita a 2 contemporáneos, Faulkner, Hemingway, él mismo da su parecer sobre lo autobiográfico y luego incluye en la serie Rousseau, como si fuera un contemporáneo más. Y de hecho, haciendo esta operación, lo es. Bien, yo dejaría aquí. Les voy a leer solamente, hay citas de Beckett, tengo citas sobre Chandler, pero no los quiero y no las quiero aburrir. Aparte estamos bien, como para ir redondeando. Les voy a leer esto que es entre onírico y real para mí. Que en mi edición está en la página 131. Que es un encuentro. Piglia tuvo varios encuentros con Borges, pero aquí hay como un encuentro casual y extraño, que para mí se inscribe dentro de esta zona de la ficción paranoica. Es un viernes, a ver si tengo el mes por aquí, no importa, es un viernes, supongo que es del año 68 también, sí, creo que no cambia el año, no, es un viernes de marzo-abril del 69. Dice: más tarde reunión con Walsh, Cosa, Rivera, discutiendo cuestiones diversas y haciendo proyectos. Lo mejor es mi conversación con Walsh sobre Borges y mi posterior e inesperado encuentro con el mismo Borges al bajar del ómnibus cerca de Retiro. Lo veo pasar a Borges y lo nombro. Él se detiene un momento y sonríe hacia mí. Me parece absolutamente onírico.
por más que esté registrado como un acontecimiento del diario. Me parece ya en la frontera, en el límite entre esta tensión que describe la ficción entre lo verdadero y lo falso, que sobrevuela ambos valores de verdad para crear ese tercer valor de verdad, que es el ser de la ficción. Porque esto para mí no tiene otra posibilidad, más allá de que el acontecimiento haya sucedido, pero no lo puedo leer más que como una instancia de la ficción. Piglia habla con Walsh sobre Borges en una reunión cotidiana, se baja del colectivo en retiro, lo ve a Borges, lo nombrar a Borges, y Borges se da vuelta y lo mira, digamos, y le sonríe. Y digo que lo mira porque en otro momento, sí más oficial, porque Piglia ha contado ese encuentro con Borges, cuando él le va a proponer hacer una antología de textos de Conrad, y que Borges hiciera el prólogo a esa antología, y ahora no la voy a encontrar, está en la 101, a ver si mi memoria es borgiana, creo que está en la 101. Se los voy a leer. Este encuentro sí Piglia lo cuenta en sus clases sobre Borges, en Borges por Piglia. Dice, es del año 68 esto, lunes. A las 10:30 me encuentro con Borges, y llego y la sirvienta me abre y me hace entrar. Borges está desayunando, el mantel es una bandera inglesa, parece estar comiendo jamón. Tantea el aire y se inclina para saludar. Se le ven los huesos de la cara bajo la piel transparente. Mientras responde a las preguntas imperativas de un joven que trata de hacerlo hablar sobre Perón y sobre el comunismo ruso, Borges afirma lo que le dice el otro, pero después le habla de Stevenson. Por fin, cuando se va, Borges le dice que no ponga nada de política, salvo una frase que le ha dicho y que lo divierte. En este país necesitamos un educado dictador suizo. Por fin viene hacia mí, que lo espero en un sillón de tela contra la ventana, se lleva por delante un mueble y dice, está muy oscuro, ¿sigue lloviendo? Empezamos a elegir cuentos de Conrad. El ciego que pregunta por la lluvia. Bien, dejemos aquí. ¿Hay preguntas, comentarios? No los voy a ver. Está Nora Piote, saludo a todos y a todas, porque desde el celular no puedo ver. Ahora tal vez, si me puedo acercar a la computadora, sí puedo ver los comentarios. Una cita de Beckett, ¿no? Sí, les va a gustar, una cita de Beckett. ¿Nos vamos con eso? Tenía cosas sobre Chandler, pero no, me parece prudente, va a ser una hora de transmisión. Nos vamos con una cita de Beckett. Dice así, parece que hablo, y no soy yo, que hablo de mí, y no es de mí. Se las vuelvo a leer, y con este enigma nos retiramos. Parece que hablo, dice Beckett, parece que hablo, y no soy yo, que hablo de mí, y no es de mí. Nuevamente, con lo que empezamos. ¿De quién habla uno cuando cree que está hablando de uno? Muchas gracias, han sido muy amables.